Dios lo bendiga, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos y hermanas. El título del tema de hoy, maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Si desea, vamos al libro de Marcos, Marcos 11, 12, del 12 al 14 y del 20 al 26. Marcos 11, del 12 al 14 y del 20 al 26. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice, y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire, qué interesante cuando miramos esta porción del 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aleluya. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de venir aquí y compartir tu palabra. Gracias, Señor. Toda gloria y honra solamente sea a ti, al grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, por favor, llena con tu presencia este lugar en esta tarde. Llénalo, Espíritu Santo, y ayúdame a hablar verdad conforme al propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos esta porción, mire que Jesús maldijo a la higuera. Y la higuera se secó. Es decir, Jesús ordenó que se secara esa higuera y la higuera se secó. Dice, cuando volvieron a pasar por el lugar, dice que Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Entiende? Le repito. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Está diciendo Jesús que nosotros podemos ordenar los obstáculos, las montañas, las oposiciones en el nombre de Jesús, y se van a quitar de nuestro camino. Eso es lo que Jesús está enseñando a los apóstoles. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, pero qué importante es ir limpio de corazón cuando usted va a orar y va a pedir un milagro. Jesús dice, si usted tiene a alguien que usted está molesto, está amargo, está resentido, perdónelo, para que así usted pueda ir y lo que está pidiendo pues sea contestado. Mire, a veces nos pasamos orando, llorando por mucho tiempo, pero no hemos aprendido a reprender, a ordenar como Jesús ordenó y le dijo que la higuera se secara. Ahora, ¿cómo explica usted o entiende usted? Le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti, lo oyeron sus discípulos. Le dijo a la higuera, nunca más coma fruto de ti nadie, higuera. Y la higuera inmediatamente se secó. No en ese momento, quizás arriba se veía verde, pero las raíces estaban secas ya. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra que usted habla, mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, tiene poder. Así que mi querido hermano, mire, Jesús le dijo que se secara la higuera y la higuera se secó. Dice Pedro cuando pasaron después, encontraron que la higuera estaba seca y Pedro le dijo, Señor, mira, la higuera que tú maldijiste está seca. Y Jesús le dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si tenemos fe en lo que pedimos y creemos, lo que decimos que queremos que se haga, se hará conforme a lo que se ha dicho. Si usted está pidiendo por un milagro, usted tiene que clamar en oración, tiene usted que creer, tiene usted que perdonar. Si está orando y se acuerda que hay alguien a quien usted no ha perdonado, perdone, para que la oración, la petición que está haciendo al Dios trabaje. Pero cuando después que ore, pues reprenda, ordene que esa montaña que está en su camino se mueva, ordene que esa oposición está en su camino se mueva. Se mueva, ¿por qué? Porque es el obstáculo para que llegue su bendición a usted. ¿Se acuerda cuando Daniel estaba orando? Estaba orando por 20 días. ¿Y sabe lo que pasa? No llegaba su petición y el ángel tuvo que venir y decirle, mira, estoy trayendo tu bendición, pero tengo que estar peleando con el rey de Persia. ¿Por qué? Porque el diablo se opone para que llegue esta bendición, pero el Señor te escuchó desde el primer momento que tú pediste, que tú oraste. Entonces, mi hermano, cuando pedimos algo, tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos en la línea de fuego de oración, tenemos que mantenernos clamando y pidiendo que Dios haga llegar ese milagro, porque si ya usted reprendió y ordenó que esa montaña de oposición se vaya de su camino, salga del medio, esa montaña que se ha tirado al mar en el nombre de Jesús, porque esa montaña es algo espiritual. No es las rocas que usted cargará y tirará al mar. No, nunca lo podrá hacer. Es una montaña espiritual. Es algo espiritual que se pone en el medio para obstaculizar que llegue nuestra petición, que llegue nuestro milagro. Entonces tenemos que ordenarlo como Jesús ordenó. Le dijo, higuera, te secarás, sécate. Nunca más dará fruto. Y usted tiene que ordenar, espíritu de miseria, de pobreza, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Y tiene usted que confesar sanidad, tiene usted que confesar victoria sobre su propia vida. Tiene usted que decirle, enfermedad, me declaro sano porque mi Jesús es más grande que esta enfermedad, que tú. Tiene usted que ordenar a ese espíritu de pobreza y miseria, decirle, espíritu de pobreza, mi Jesús es más grande. Él es grande y poderoso. Él suplirá todas mis necesidades conforme al propósito de Él para mi vida. Mis hermanos, muchas veces nos pasamos llorando y clamando.
y no ordenamos que esas montañas de oposición se muevan de nuestro camino. Porque dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que es el grano más pequeño de todas las hortalizas, pero si tuviéramos fe como ese grano, diríamos a este monte, muévete, y el monte se moverá. Está hablando figurativamente, es algo espiritual, es un monte de oposición, es un monte que obstaculiza para que llegue nuestra bendición. Ahora, ¿qué es ese monte? ¿Quién es ese monte? ¿Quién produce ese monte? Ese monte lo produce Satanás. El mentiroso, el padre de mentira, el que está vencido, se pone a obstaculizar en nuestro camino para que esa bendición llegue, sea bendición de salud, sea bendición de sanidad, sea bendición financiera, sea bendición de lo que usted está buscando que Dios haga en su vida. El enemigo se pone en el medio, y si usted no lo ordena, si usted no batalla y le dice, diablo mentiroso, sal de mi camino en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda, el enemigo se irá. Esa muralla, esa montaña que estaba obstaculizando para que llegue su completa sanidad, se irá en el nombre de Jesús, será movida, porque la palabra de usted tiene poder. Sí, mi hermano, mi hermana, la palabra de usted tiene poder. ¿Se acuerda cuando Dios dijo, hágase la luz? Y se hizo la luz. Dijo, hágase la luz. Él ordenó. Y aquí le dijo claramente, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le dijo a la higuera, nunca jamás. Dios le dio una orden a la higuera. Le dijo, nunca jamás. Y la higuera se secó. Y nunca más nadie comió ningún fruto de esa higuera. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, muchas veces nos encontramos atascados en el camino. Estamos clamando, hemos ayunado, estamos orando, pero no estamos tomando autoridad y no estamos ordenando a que el obstáculo que esté en el medio se mueva. Limpie nuestro camino, y de la única manera es que usted ordene a ese monte en el nombre de Jesús que se mueva de su camino, que se limpie, que se vaya. Cualquiera fuera ese monte, quizás ese monte son deudas. Ordene esas deudas que en el nombre de Jesús se vayan de su vida. Quizás es enfermedad, quizás es falta de trabajo. La petición que usted esté pidiendo a Dios y buscando que Él haga un milagro en su vida, si hay demora, hay un obstáculo, mi hermano, mi hermana, tome autoridad en el nombre de Jesús y ordene que esa montaña en el nombre de Jesús se mueva de su camino y manténgase firme en oración. Dios hará llegar, como hizo llegar el milagro para Daniel, lo hará llegar para usted también, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Nuestro Dios cambia el destino de la vida del hombre, cambia el destino de la humanidad. La oración tiene tanto poder que cambia el destino de la humanidad. La historia cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes atacaron Francia y se iban a atacar ahora a Inglaterra, había 300,000 soldados ingleses en una isla para defender Inglaterra. Y sabe que la aviación alemana y el ejército alemán los tenía sitiados y rodeados a los alemanes, a los ingleses. ¿Y sabe usted lo que hizo Winston Churchill? Ordenó que un día se dedicaran todo el día a pedir y clamar a Dios, a orar y ayunar a Dios todo el día, porque encontraron que si no, esos 300,000 soldados ingleses iban a morir, iban a perder la guerra y los alemanes iban a entrar a Inglaterra. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Winston Churchill estuvo orando todo el día, clamando. Todo el mundo oró, la reina para abajo, todos pidiendo misericordia a Dios para que Dios defienda a Inglaterra, porque
militarmente, humanamente estaban rodeados por los ingleses y seguramente eso ya era una guerra ganada para los ingleses aparentemente, pero el pueblo inglés se humilló, dobló sus rodillas, el líder desde la reina para abajo, el primer ministro Winston Churchill, clamando a Dios, llorando a Dios por misericordia. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Hizo llover de tal manera que esos más de 300 tanques que iban a atacar a esos miles de soldados ingleses y la aviación no pudo volar por ese territorio porque hubo una terrible tormenta, tanta lluvia que esos tanques, cientos de tanques no pudieron avanzar, se quedaron atascados y la aviación alemana no pudo llegar y bombardear a los ingleses. Miren, eso le dio tiempo para que los ingleses pudieran escapar y salir ilesos de esa isla. Cuando los alemanes después fueron y tomaron la isla, no había nada, no había nadie. Los 300.000 soldados ingleses habían salido de la isla y los alemanes no pudieron tomar Inglaterra. ¿Sabe qué? Dios se levantó en defensa de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se humilló, porque ese pueblo se humilló. Inglaterra dedicó un día de oración, de ayuno, a clamar a Dios, a clamar. Y sabe que cambió el rumbo, el destino, cambió la historia. Sí, porque si no se hubiese escrito que los alemanes tomaron Inglaterra. Pero no fue así. Dios es más grande que toda oposición. Ordenaron a que esa montaña de persecución que venía a aplastar a Inglaterra se moviera del camino de los ingleses. Y esa montaña se movió, esa montaña desapareció y los ingleses pudieron salir de esa isla. 300.000 soldados ilesos, nadie murió. ¡Qué grande es el poder de Dios, mi querido hermano y hermana! La oración cambia la historia. La oración cambiará la historia de su vida. Cuando usted entienda que nuestro Dios es más grande y poderoso, y no solamente eso, cuando usted ordene a que esas montañas de oposición se muevan de su vida para siempre, tiene usted que ordenarle, hablarle a esa montaña, decirle: montaña de pobreza, montaña de enfermedad, montaña de deuda, de miseria, montaña de celos, montaña de lo que se obstaculiza en su camino. Le tiene que decir: fuera de mi vida te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas, fuera de mi vida. Fuera de mi vida te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Y usted tiene que creer y pararse firme. Y tiene que creer y pararse firme. Así se paró Winston Churchill, la reina de Inglaterra, y todo el pueblo inglés se paró en defensa de su nación, porque dedicaron un día de oración, de ayuno, y los 300.000 soldados ingleses salieron ilesos de esa isla, y los alemanes con miles de aviones y tanques no los pudieron capturar, no los pudieron tocar, porque Dios mandó del cielo una terrible tormenta que hizo fango, y los tanques se atollaron, no pudieron avanzar, y los pilotos no podían volar sus aviones porque no veían nada. Era lluvia y lluvia y lluvia, y eso les dio tiempo para que escaparan todos los soldados ingleses, porque en el lado de ellos hubo un terrible sol muy lindo y muy hermoso que ellos pudieron escapar. Y cuando estaban escapando, esa tormenta fuertísima fue una barrera en defensa de sus vidas. Dios escuchó la oración del pueblo inglés. ¿Por qué? Porque su líder se humilló, todo su pueblo, de la jerarquía monárquica para abajo, todos se humillaron a clamar a Dios y cambiaron el destino de Inglaterra, cambiaron la historia. Aleluya. Es el mismo Cristo que cambiará la historia de usted, cambiará completamente el destino de su vida para siempre. Mi querido hermano y hermana, agárrese de Jesús. Pedro le dijo: Señor, aquí está la higuera, mira, está seca. Cuando volvieron a pasar por el lugar, y Jesús le contestó, le dijo claramente:
Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso hicieron los ingleses, un día de oración y ayuno, y cambiaron el rumbo de su vida, cambiaron la historia, no dejaron que el ejército alemán ingresara a su territorio. El mismo Dios se levantó en defensa de ellos y cambiaron la historia para siempre. Qué grande es Dios, ¿verdad? Es el mismo Cristo, mi amigo, mi amiga, mi hermana, es el mismo Cristo. Él no ha cambiado. Es el mismo Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que hizo este gran milagro a favor del pueblo inglés en la Segunda Guerra Mundial. Y es el mismo Jesucristo que hará el milagro a su favor. Cuando usted entienda y se agarre de Jesús y reprenda esa montaña para que se mueva de su camino en el nombre de Jesús, y usted ordene como Jesucristo ordenó a esa higuera, y la higuera se secó y nunca más dio fruto, ese monte se moverá. Cantamos tantas veces ese corito famoso: se moverá, se moverá. Pues tenemos que decir: ya se movió en el nombre de Jesús, ya se movió en el nombre de Jesús, ya se movió esa montaña, ese obstáculo, esa enfermedad, esa miseria, esa pobreza, esa deuda, ya se movió en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa prisión, esa cárcel se abrió en favor de usted, y usted es libre por la preciosa sangre de Cristo. ¡Aleluya! Mi querido hermano y hermana, nuestro Jesucristo es más grande que toda oposición, es más grande que toda mentira. Pero el diablo anda engañando y asustando y molestando y perturbando. Pero mientras este milagro suceda a su favor, manténgase firme. Mire a Jesús. Pase lo que pase, mire a Jesús. Pase lo que pase, mire a Jesús. Agárrese de Él. Él es más grande. Él es más poderoso. No hay nadie como Él. Los ingleses veían cientos y cientos de aviones volando. Tantos tanques que habían rodeado para entrar a la isla, pero Dios no los dejó entrar. Porque el pueblo, le repito, inglés, pidió un día de oración y ayuno, y se humillaron a Dios, le lloraron a Dios, le clamaron a Dios, y Dios soltó, abrió los cielos con terribles tormentas de lluvia que no dejaban volar a los aviones ingleses ni a sus tanques avanzar, y dio espacio de sol en el otro lado para que el ejército inglés volviera a su territorio totalmente salvos. Y cuando los alemanes ingresaron después a la isla, no había nadie, no había alemán, no había nadie, no había ingleses. Los alemanes entraron y no pudieron capturar un solo inglés porque no estaban más ahí. Habían salido. Dios les dio la victoria. Ese es el Cristo a quien seguimos y servimos. Un Dios de milagros, pero un Dios verdadero, un Dios de verdadero milagro. No un Dios que lo cargan en madera y lo hacen caminar cargado porque no puede caminar. Ese es un ídolo. Ese es un falso Cristo. No, hablamos de Jesucristo de Nazaret, el verdadero Dios de milagros, el que está vivo, el que resucitó, el que volverá a levantar su pueblo. Él volverá en las nubes y todo ojo lo verá. Será el acontecimiento más grande que esta humanidad tendrá. Mi querido hermano y hermana, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Es con amor del Señor. Ordene ese monte que se mueva de su vida en el nombre de Jesús. Ese monte se moverá. Amén. Mi querido amigo y amiga, usted que no conoce de Jesús, venimos a usted esta tarde, invitarlo a que venga a los pies de Cristo. Jesucristo lo ama a usted así como usted es. ¿Sí?
Jesucristo es Dios. Él es el Salvador del mundo. Él no es ninguna religión. Él no es un ángel. Él no es un profeta. Él es Dios, el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es Dios, el Salvador del mundo. Su palabra dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesús, mi querido amigo y amiga. No hay otro nombre. No hay otro medio, no hay otra forma. Es solamente en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Es Dios. Escuche, Jesucristo es Dios. Y Él acabó toda la obra redentora en la cruz del Calvario. Ahí donde están. Mi querido amigo, hay dos caminos solamente. Perdón. Hay dos caminos solamente. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo con Jesús y el infierno con Satanás. No hay nada más en el medio. Es solamente dos caminos. Jesucristo le ofrece a usted salvación y vida eterna. El diablo, condenación eterna, infierno, fuego. Mi amigo, su pecado puede ser muy pequeño, muy grande. Jesucristo no está interesado en su pecado. Él está interesado en la salvación personal de usted. Que usted sea salvo, sea salva. Jesucristo lo ama a usted así como usted es, mi querido amigo y amiga. Cuando usted venga a Jesús en este día, Jesucristo lo perdonará todos sus pecados y no se acordará más de ellos. Porque sabe, Él derramó hasta la última gota de su sangre por usted en la cruz del Calvario. Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día y en sus manos se llevó las llaves del Hades. Jesucristo lo ama. Lo ama a usted así como usted es. Si es que no ponga excusas, no diga no estoy preparado, no estoy preparado, no es tiempo todavía para mí. No quiero cambiar de religión. Jesucristo no es una religión, mi amigo, mi amiga, para su información. No, Él no es una religión. Él es Dios, el Salvador del mundo. Sí, el Salvador de su vida. El que lo creó a usted en el vientre de su madre. El que puso cada célula que usted tiene en el vientre de su madre. Por eso que usted existe, mi querido amigo y amiga. Ahí donde está, venga Jesús. Ríndase a Jesús, abra su corazón a Jesús y repite esta oración. Dígale, Jesús, Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados, de toda mi maldad, de todos mis pactos, de todas mis mentiras en lo que he estado envuelto. Jesús, perdóname. Yo me rindo ahora. Te entrego mi vida, Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, haz lo que quieras con mi vida. Por favor, Jesús. Pero escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querida amiga, mi querido amigo, usted que ha tomado esta decisión tan valiente de venir a Jesús en este día, por favor, busque una Biblia. Comience a leer en el libro de Juan. El Señor lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en el lugar donde usted viva. Mi querido nuevo hermano y hermana en Cristo, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Jesús. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Y aquí, Padre, pongo a mis nuevos hermanos y hermanas en tus manos. Guíalos tú, Señor. Guíalos que encuentren una iglesia de sana doctrina en el área donde ellos están. Y que ángeles y arcángeles protejan y cuiden su vida. Yo los cubro con tu preciosa sangre, con esa bendita sangre que hoy has cambiado, lavado y limpiado de todo pecado sus vidas. Jesús, toda gloria y honra solamente sea al grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Mi querido amigo y amiga, nuestra dirección está al final del programa. Por favor, escríbanos. Nos va a gustar saber de usted. Amén. Les habló Roberto Quiroga.
Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir la bendita palabra de Dios, la palabra que cambia, la palabra que transforma, que es más cortante que una espada de dos filos. Mi amigo, mi amiga, Jesucristo lo ama así como usted es. Él está tocando la puerta de su corazón. Abra esa puerta de su corazón para que usted pueda conocerlo, ser salvo y ser salvo. Amén. Dios lo bendiga, mi amigo, mi amiga. Grande, rica y poderosamente.